Vamos a nuestras Biblias, al libro de Mateo, capítulo 4. Mateo, capítulo 4. En esta hora quiero hablar de un tema que es la primera vez creo que voy a compartirlo, si no, en todo caso no me acuerdo haber enseñado sobre esto, siendo un tema tan importante. Amén. Y tiene un nombre, es llamada la parábola del sembrador. Sí, pero no es que Jesús dijo, les voy a enseñar la parábola del sembrador, ¿no? No es que Jesús dijo, les voy a enseñar la parábola del hijo pródigo. Porque, como algunos dicen, inclusive no es la parábola del hijo pródigo, es la parábola del padre pródigo, porque habla, el padre es una relación de los hijos con su papá y todo eso, ¿no? Como no honraban a sus padres, pero a su padre. Pero igual en esta parábola realmente Jesús está hablando de algo más que del hecho del sembrador. Jesús no solamente va a hablar en este pasaje, y voy a contar un poco cómo entra el pasaje por causa del tiempo, no lo voy a leer, pero sabemos la historia, ¿sí? Jesús nos habla de un sembrador que sale a sembrar y que parte de la semilla cae en el camino. Después, otra parte de la semilla cae entre pedregales. Y luego dijo de otra parte de la semilla que cae entre espinos. Y luego menciona una parte de la semilla que cayó en buena tierra, ¿no? Y hablaba de esto y del reino de los cielos y estas cosas. Inclusive mencionó que si uno entiende esa parábola, va a entender todas las demás. Es decir, estamos hablando de la parábola maestra. Bueno, entonces, pero cuando uno comienza a meditar y luego Jesús mismo da la interpretación y le dice a sus discípulos, mire, porque lo llaman aparte al Señor, le dicen, Señor, enséñanos qué quería decir, porque la verdad no entendemos mucho. Cada vez que los discípulos así tenían momentos en que no entendían, llamaban aparte a Jesús por la vergüenza, por el roche, ¿no? Y decían, Señor, háblanos a nosotros, explícanos de qué se está tratando, ¿no? Es como cuando cuando los discípulos no podían echar fuera a ese demonio. Y los discípulos dijeron, Señor, ¿por qué no pudimos echarle fuera? No, dinos a solas, por favor, no, qué vergüenza. Entonces el Señor les dice, les voy a decir a ustedes el significado de la parábola. Y Jesús luego pasa y quiero que ponchen en Mateo capítulo 4, y yo sí voy a leer esta parte, capítulo 4, verso de Marcos, thank you. Marcos capítulo 4, en Mateo también está. Pero Marcos capítulo 4, no, verso 11 dice, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, mas para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Es como diciendo, bueno, el que quiere oír de verdad, pues yo le voy a traer la revelación, pero yo no voy a estar robando a la gente para que entiendan la palabra de Dios. Es lo que está diciendo el Señor. Y verso 13 dice, y les digo, ¿no sabéis las parábolas? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Luego Jesús sigue explicando, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con alegría, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos y los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Verso 20. Pero estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Además de que el Señor Jesucristo, creo yo, nos está enseñando la importancia de sembrar en buena tierra, yo quiero referirme a la buena tierra, pero antes de hablar de las diferentes tierras, porque Jesús está hablando acá de 4 diferentes personas. 4 diferentes personas ejemplificadas en 4 diferentes tierras, ¿no? Amén. 4 diferentes escenas, y posiblemente te hace identificar con alguna de ellas. ¿Cuántos se quieren identificar con la última escena? Espero que así sea. Amén. Gloria a Dios.
Pero vamos a ver si con la enseñanza de Jesús, de qué manera nos podemos identificar. Sí, es importante que nosotros como sembradores de la palabra sembremos en buena tierra. Ahora, el sembrador que siembra, para un sembrador tener éxito tiene que tener dos cosas: una buena semilla básicamente y una buena tierra, entre otras cosas. ¿Qué hace la semilla? La semilla tiene el poder de dar vida. Dios creó las semillas para que a través de las semillas que se plantan en la tierra sean correctamente regadas, esas semillas luego broten, mueren, brotan y traigan vida. ¡Wow! Qué fantástico que Dios haya puesto toda la vida, ¿no?, de todo lo complejo de su creación en una semilla. Igual el hombre también es producto de una semilla, el cigote, ¿no?, y todo esto. Bueno, en fin, ahí está la semilla, trae la vida y además trae el ADN que va incorporado con la semilla, porque según el ADN de esa semilla, pues va a tener el tipo de árbol y el fruto que va a dar. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Bien, pero luego Jesús nos habla del sembrador sembrando o cayendo la semilla junto al camino. ¿A qué se refería nuestro Señor? Vamos a profundizar un poco más a lo que Él mismo interpretó. Número 1, Él nos habló de la semilla que cayó junto al camino. La semilla que cayó junto al camino. Y Él nos dice, esta escena se refiere, ¿no?, dice, a quienes se siembra la palabra, escucha, dice el verso, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Oyen la palabra, pero rápidamente viene el diablo y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Amén. Es decir, es la gente que de repente llega a la iglesia por presión, porque alguien transó: cuñado, ven a la iglesia, ven, es bonito. Y el cuñado dice: ya, ok, me invitas a almorzar. Ya, ok, transan, ¿no? No, primo, y vienen por presión. O de repente también es el hermano que dice: uy, no quiero ir a la iglesia, quisiera ir a la playa. Vamos a la playa, pero no, tengo que ir a la iglesia. Ya vienen a la iglesia y vienen un poco porque ya es domingo, les toca venir a la iglesia. Entonces, pero no vienen con expectativa, vienen porque tienen que venir. No, algunos no durmieron bien en su casa y vinieron a dormir acá, ¿no? Entonces, ya, ¿me entiendes? Ya a ellos el diablo no les va a robar la semilla, ya se las robó antes, ¿no? Ya están ahí. No, pero ¿sabe qué? La Biblia dice que cuando uno recibe la semilla, recibe la palabra, inmediatamente viene el diablo, ¿y qué va a hacer? Va a robar la semilla. Amén. Se refiere básicamente a aquellos que venimos y recibimos la palabra, de repente no teníamos la expectativa. Por eso es tan importante, cuando usted viene a la casa de Dios, usted no se puede perder la palabra, porque ¿cuántos han sido ministrados por la palabra de Dios? Pero déjame decirte, Dios quiere seguir hablándote. Dios tiene una palabra para tu vida. Amén. Pero puede que tú recibas la palabra, sea plantada en tu corazón, pero no baste con que la palabra sea recibida, porque hay un diablo que quiere robar la palabra en tu corazón. Y si tú se lo permites, la va a robar. No permitas que el diablo robe la palabra. Amén. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer el día de mañana? Siempre me he preguntado, ¿verdad?, como pastor, ¿qué estarán haciendo hoy día mis hermanos lunes? ¿No? ¿Qué hacen los lunes? ¿Qué hacen el martes? Amén. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes se acuerdan que predicamos el domingo pasado? Yo sé que varios. Digan, ¿acerca de qué? ¿La hormiga? ¿La hornilla? De la semilla extra, ¿qué? Semilla extra, ¿no? Ya, la milla extra. Muy bien, la milla extra. ¿Y qué predicamos el domingo antepasado? De plantarse en la casa. Vean. ¿Y qué predicamos al final del año pasado? Fue una serie que hablamos acerca de ¿qué? No, lo del año, ya lo pasado pasó, ¿no? El año pasado estuvimos hablando de una serie de cómo cuidar nuestra confianza a la hora de la oración, cómo edificar confianza para recibir de Dios. ¿Se acuerdan? Fue una serie. Entonces, yo felicito, demos un aplauso a todos los que se acuerdan. Amén. Y no dejaron que el diablo robe su semilla. Pero ¿cuántos termina el mensaje y ya a las horas o al día siguiente se olvidaron rotundamente de que se predicó?
Y si se acuerdan del chiste, pero no del mensaje. ¿De qué habló el pastor Hebre? Habló sobre la hormiga. Oye, pero eso no habló, ¿no? Se acuerdan de lo más pintoresco, pero no la esencia del mensaje. Por eso, cuando usted recibe la palabra, para que la palabra no sea robada, anote la enseñanza. Venga con su blog, amén. Venga con su tableta, venga con su smartphone, pero apunte la palabra de Dios. Así que desde la próxima semana, todos con su blog. Todos con su smartphone, su tableta, qué sé yo, pero apuntando y su Biblia en mano. Vamos a ponernos a los anfitriones ahí. ¿Está con Biblia? Pasa. Mira, pasa. ¿Tiene cómo anotar? Sí. No, ya, se queda, ¿no? Sí. Pero no, tenemos que apuntar la palabra. ¿Por qué? Porque si no, el diablo viene y va a robar la semilla. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido palabra? Amén. En un momento dado nos dijo, wow, eso está bueno, pero no lo apuntamos. Y luego al no apuntarlo, el diablo vino y lo robó. Amén. El diablo es un ladrón y él quiere robarte tu destino. La semilla de la palabra de Dios trae la vida de Dios. La semilla en la palabra de Dios trae la vida de Dios. Nos enseña cómo se vive en el reino de los cielos. Entonces tú tienes que venir expectante. Tienes que venir con hambre. Cuando la gente tiene sed de Dios y tiene fe que Dios le va a hablar, eso se transforma como un imán. Yo percibo literalmente como algo que me jala. Es la gente jalando, amén, por su hambre, la presencia del Espíritu Santo, jalando lo que nosotros llamamos la unción del Espíritu Santo, amén, obrando en la atmósfera y en nuestras vidas, amén. ¿Qué haces el lunes? ¿Qué haces el martes? ¿Qué haces el miércoles con la palabra de Dios? 2, siguiente. Jesús sigue adelante y luego nos enseña acerca de los que fueron sembrados en pedregales, ¿verdad? Los que fueron sembrados. Ya hablamos de lo que cayó en el camino ahora y que el diablo robó. Ahora el Señor se refiere a los que fueron sembrados en pedregales. Y Él mismo lo explica de esta forma. Son los que al momento reciben con gozo la palabra, con alegría, pero no tienen raíz. Amén. Son los que reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son aquellos que dicen, ¡wow! ¡Qué palabra! ¡Wow! Hasta lloran, se emocionan, ¿no? Pasan al frente, lloran, dejan húmedo acá, ¿me entiendes? Hasta promesa, Señor, yo voy a hacer esto, lo otro. Y al final inclusive se me acerca y dice, pastor, qué buena palabra, buena paz. O sea, son bien emotivos. Y no hay nada de malo en ser bien emocionales, bien emotivos y bien agradecidos. Me encanta la gente así. Me motiva cuando encuentro gente que celebra la palabra. Amén. Pero ¿sabe qué pasa? El hecho de que tú recibas la palabra y que te ha emocionado en ese momento, tampoco significa que luego va a traer fruto. Tampoco significa que va. ¿Por qué? Porque la palabra que tú recibes va a ser probada. La palabra que tú recibas va a ser probada. Fíjese, Jesús está diciendo, ¿no? Al momento la reciben con gozo, pero como no tienen raíz, diga conmigo, no tienen raíz. Pero como no tienen raíz, y al instante cuando vienen las pruebas, la tribulación o persecución por causa de esa palabra, luego tropiezan. Mira, si el diablo no pudo robar la palabra, ¿me entiendes? Entonces te va a levantar guerra. Si él no pudo robarte la palabra, te va a levantar guerra. Y él puede usar gente. Puede usar circunstancias, así como también usa gente para robarte la palabra. ¿No? Puede usar ese profesor ateo de la universidad. No, tú escuchaste la palabra, sentiste emocionado y vas a la universidad y justo te toca ese profesor de ateísmo, ¿no? Y destroza tu poca fe que tenías. Estás así, ¿me entiendes? Entonces, ahora no estamos hablando de alguien que roba la palabra, sino de pruebas, tribulaciones. Amén. Es decir, cuando tú recibes una palabra, por ejemplo, acerca de la siembra y la cosecha, cuando tú recibes una palabra acerca de la compasión de Dios, del amor de Dios, que es un amor eterno, incondicional, cuando tú recibes palabra acerca de que Dios, por su llaga fuimos curados, cuando recibes palabra acerca de cómo Dios quiere llevarte en la vida, y qué sé yo, inmediatamente no inmediatamente, pero al poco tiempo, va a venir o suele venir una prueba de la palabra que recibiste. Yo me acuerdo cuando era nuevo en la prédica, yo ya me cuidaba.
cuando mis primeras enseñanzas, porque cuando daba una enseñanza, el primero que era, luego es como un boomerang la palabra, lanzas, y el primero que era probar al respecto era yo. O sea que ya me cuidaba que voy a predicar, porque sabía que por ahí venía el asunto, por ahí venía el ataque. Luego aprendí a predicar, no tanto algo que debía hacer, sino que ya había vivido. Entonces, usualmente yo predico algo que yo ya vivo, entonces ya no hay que ¿entiendes? Pero tú vas a ser probado en aquello en la palabra que tú recibas. Tú vas a salir con gozo, con alegría, todo demás, y dices, ay, qué lindo perdonar a mi esposo, sí voy a perdonarlo, perdono. Y justo el canalla hace algo duro contra tu vida. Ay, qué difícil es. Eres probada, eres probado. ¿Cuántos pueden decir amén? Sí, pastor, tiene razón, tiene razón. Es la palabra de Dios. Dice, viene la tribulación, viene la persecución contra la palabra. El diablo quiere destruir la palabra que está en ti. Amén. Cuando la palabra de Dios comienza a permear en nuestra mente, porque es un proceso, lo que Jesús realmente está diciendo también es la importancia de que como la palabra se encarne en nuestra vida y haga su obra. Wow, tú no eres hoy lo que eras ayer. Tú eres mejor hoy de lo que eras ayer. Amén. Si es que no eres de la primera parte y tampoco de la segunda parte. Si es que eres de los de la cuarta parte, los que llevan fruto. Pero si tú eres del primer grupo, fuiste, compadre. Si es que eres del segundo, también fuiste. Porque cuando viene la prueba, tira la toalla. Y tiene que venir el pastor Miguel Julio a cantarte No tires la toalla. Entonces, ¿me entiendes? Tú estás rindiéndote, ahí viene una prueba y ¡pah! Caes, porque toda tu emotividad. Y a veces hay cristianos así, arriba y abajo, y arriba y abajo. Y publican en su fe, oh día, Dios me habló, que fue maravilloso. Después se ausentan por 2 semanas, 3 semanas. Grillo nomás se escucha en su Facebook. ¿Qué está pasando tribulación? Después otra vez algo eufórico, ¡ah, qué gloria a Dios! Después otra vez los grillos. Dios no quiere que vivas de esa manera. ¿Cómo hacer? Amén. ¿Cuál era el problema con este tipo de tierra, este tipo de personas? Porque esta es la aplicación. Dice, no tienen raíz. No tienen raíz. Es decir, dicen amén a todo, dicen gloria a Dios, tienen buena intención, pero no echan raíz. O sea, no pasan tiempo en la palabra de Dios, no solo estudiándola, no solo leyéndola y estudiándola, sino meditándola en la palabra de Dios. La Biblia dice, medita de día y de noche. De día y de noche. Vamos, ¿cómo es? Todos los días tenemos, dice, no, medites en la palabra de Dios de día y de noche para que guardes y hagas conforme a lo que está en ella escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Todo lo que hagas te saldrá bien. Por eso yo digo, y ayer pusimos en nuestra cuenta, cuando alguien critique tu cosecha, generalmente es porque no sabe todo lo que tú has sembrado. La Biblia dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijo cosecharán. Amén. Pero cuando veas a alguien cosechando, no le envidies. Amén. Cuando veas a alguien recontra H mega bendecido en la abundancia, es porque esa persona supo sembrar. Y a veces cuando sembramos pensamos solamente en el hecho de dar cosas. No. También debemos sembrar en nosotros. ¿Qué tienes que sembrar en ti? La palabra de Dios. Tienes que hacer que la palabra de Dios esté profunda en tu corazón hasta el momento en que renueves tu manera de pensar. Les doy un ejemplo. Yo tenía una enfermedad crónica. Amén. Aparte de la locura, no, mentira. Yo tenía una enfermedad crónica. Tenía una tendencia a estar, ¿cómo se llama? Sinusitis, algo así, rinitis, alergia, ya. Y hermano, era increíble, no podía estar en clase, tenía que escuchar las clases así. Y no porque era orgulloso, sino porque tenía que andar así. Y a veces, como no me alcanzaban los papeles y las servilletas, llevaba toallas de secar los platos, llevaba y sacaba la toalla.
Y no podía, era tremendo. Entonces yo comencé a meditar que por las llagas de Jesús fui curado. Y todas las veces que en el Antiguo Testamento la Biblia nos muestra a un Dios sanador. Y como la sanidad es parte del nuevo pacto. Y que no es algo que Dios tiene que hacer. Señor ya hizo por mí. Y yo tengo que apropiarme, ¿me entiendes? No fue fácil, no fue fácil. Yo creía, oraban por los enfermos. Y los enfermos se sanaban. Pero me era difícil creer para mí mismo. Hasta que un día entendí completamente, no en mi mente, sino entró a mi subconsciente, entró a mi corazón. Y a veces uno dice, bueno, ya, amén, admite, dice sí, pero eso no es fe de corazón, es solamente asentimiento mental. Y muchas veces nosotros nos engañamos con asentimiento mental. Ya ese mensaje, pasa el siguiente. Sí, lo tienes en tu mente, pero no tiene raíz. ¿Cuándo la palabra se hace raíz? Cuando es algo que vino en tu vida, no porque lo escuchaste solamente de una buena predicación, un buen mensaje, sino producto de tu tiempo a solas con Dios, metiéndote, sumergiéndote en la palabra de Dios. A ver, vamos a un ejemplo más común. No voy a preguntar qué día, no diga usted amén, yo no levante la mano, porque tampoco va a querer levantar la mano. Pero ¿cuántos de ustedes eran noveleras? ¿Se acuerda el tiempo que usted dedicaba a ver su novela? ¿Se acuerda o no? ¿Ah? ¿Se acuerda o no? Saque su cuenta, pues. ¿No? ¿Se perdía algún capítulo? No se perdía algún capítulo. ¿Sí o no? No se lo perdía. Ahí está. ¿Lloraba usted viendo su novela? ¿Sí o no? ¿Se reía? ¿Sí o no? ¿Dejaba todo que hacer? Sí. ¿Se le comió la comida? Sí. ¿Acuerda o no? Ya no voy a pedir tampoco que levante la mano, pero de repente ustedes son fanáticos de fútbol, ¿no? Que no se pierde ni un partido, hasta deja de venir al culto por ver a su equipo, ¿verdad? No, hermano, hermanito, estoy hablándote a ti. Y que ores, Señor, por favor, que no se cruce con el culto, que no se cruce con el culto. Y si se cruza, no, estás ahí viendo el partido. Y gritas, lloras, te emocionas, ¿verdad? ¿Sí o no? Bien. Así como tú le pones toda tu atención, todo tu enfoque a esas cosas, ahora hazlo para las cosas de Dios. Qué fantástico fuera en tu vida si ese tiempo que tú le dedicabas para tus cosas extras, tú ahora lo dedicas para meditar en la palabra de Dios. Para que esa palabra de Dios permee en tu mente y en tu corazón. Amén. Otros quizás pasamos todos los días una hora religiosamente frente a las noticias, ¿no? Y ahí estás, ya viene, ¿no? Madre descuartiza a su gato y se lo come, ¿no? ¿Sí o no? Ya viene, ¿no? Y así son las noticias. Y la gente está todos los días la misma, todos los días la misma. Y aún anda por la calle y ¿no? Toda esa basura. Yo no digo que esté mal estar al tanto de las noticias, pero todos los días lo mismo. Si dedicaras esa hora diaria a meditar en la palabra de Dios, tu fe sería robusta, invencible. Amén. Tu fe sería fuerte, serías un cristiano estable, transformado. Aleluya. Y a su nombre. A su pueblo, victoria. Ok, amén. Sí, la palabra va a ser probada, pero cuando viene la prueba, cuando viene la persecución y tú te levantas en el nombre de Jesús, diablo, tú no me vas a robar. Yo y mi casa serviremos al Señor. La palabra de Dios dice esto. Y tú enfrentas, en lugar de hundirte tú y que ya quieres ir al psicólogo, al psiquiatra, dices, no, la mente de Cristo es mi mente. Tú guardarás en completa paz. Tú te paras en la palabra porque la tienes dentro. Tú dices, no moriré, sino que viviré y cantaré las buenas cosas del Señor. Entonces la palabra está dentro de ti. Pero cuando tú te hundes es porque no ha echado raíces. Cuando tú sabes entonces que la palabra echó raíces, enfrentas la prueba. Y no solo la enfrentas, vences en la prueba. Vences en la prueba. Entonces cada vez que tú has naufragado en una prueba, mi hermano amado, es porque la tienes en tu mente, has dicho amén a ella, pero no se ha arraigado en tu corazón, no se ha encarnado.
Amén. ¿Y cuántos alaban a Dios porque la palabra de Dios habla para todas las facetas de nuestra vida? Lo físico, lo emocional, lo mental, lo social, lo laboral, lo matrimonial, aún lo sexual. Amén, todo. Gloria a Dios. Porque cuando la Biblia habla de florecer, como enseñamos la semana pasada, amén, Dios quiere que nuestra vida sea así, fructífera y florezca. Hoy somos mejor que ayer y mañana seremos mejor que hoy. ¡Wow! Gloria a Dios. Bien. 3. ¿Cuáles son el tercer grupo? Son los que fueron sembrados junto a espinos. Junto a espinos. Jesús lo dice de esta manera. Son aquellos que oyen la palabra, la tienen dentro, ojo, amén, pero los afanes de este siglo, 1, el engaño de las riquezas, 2, y las codicias de otras cosas, 3, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, está la raíz ahí, ha sido plantado, están meditando en la palabra de Dios, han ido a la escuela de crecimiento, compran libros, meditan, pero tienen espinos que no han quitado. Tienen espinos, y estos espinos, así como esta planta necesita la vida y el agua para crecer y espacio, estos espinos también están jalando. ¿Qué son los espinos en nuestra vida? Áreas que no hemos rendido a Dios. Y en este caso Jesús habla de 3 cosas: engaño en las riquezas, las codicias y los afanes. El afán. Qué interesante que los 3 tienen que ver con ¿qué? Plata, con dinero. Por eso yo me imagino a los hermanos que vienen aquí a tomar la ofrenda. Es como si estuvieran entrando en una gran prueba. Tienen que preparar lo mejor. Porque lo último que suelen consagrar algunos hermanos de otras iglesias, no pasa en nada, eso no pasa en nada. Lo último que consagran algunos hermanos es su billetera. Son capaces de ellos mismos ponerse en la canasta de ofrenda. Señor, aquí está mi vida, pero mi billetera no. Pero ¿sabes qué? La forma como usas tu dinero muestra dónde está tu corazón. Podrás decir muchas cosas, ¿no? Podrás, ¿me entiendes?, prometer muchas cosas, pero donde está tu tesoro está tu corazón. ¿Qué echa a perder el hecho que podamos florecer más? Los afanes. Dice, no, es que si doy mucho después me va a faltar. Además ya se acerca la época de matrícula. Entonces tú estás caminando, no por fe, estás caminando por las circunstancias. Y esas circunstancias, esos espinos impiden que tu vida florezca. Afanes, engaños las riquezas. ¿A qué se refiere con engaños las riquezas? Bueno, y de repente, gloria a Dios, probaste a Dios, ya te bendijo Dios, ya recibiste su momento, ya recibiste extra. Y en lugar de seguir teniendo tus prioridades en orden de cuanto a Dios, inmediatamente piensas, ahora puedo comprarme esa zapatilla que tanto quería. Ahora ya puedo comprarme ese vestido que lo vi en esa vitrina, qué fantástico. No hay nada de malo en que compres esa zapatilla, ese vestido o ese smartphone. ¿Sí? La pregunta ¿es tu prioridad? ¿Estás en el nivel de ingresos que te permite comprar ese teléfono? Si hubiera un grillo, se escucharía la voz del grillo. Dios no tiene ningún problema que tengas y calces bien y vistas bien, comas bien. Dios no tiene absolutamente, es más, quiere bendecirte como un rey. El tema es cómo están tus prioridades. Si tú, gracias a Dios, puedes darte algunos buenos gustos, es porque, gloria a Dios, tú sabes priorizar a Dios y, Señor, esto primero es para ti, papá. Pero ¿sabes por qué Dios no puede darte más? Es porque como Dios no es tu prioridad, otras cosas son tu prioridad. Si Dios te diera más, vas a mal usar los recursos que Dios te diera. Y Dios te ama tanto que no puede permitir que pueda venir más a tu vida porque te ama. Él quisiera
confiarte más recursos, pero tu corazón inmediatamente se va al engaño y las riquezas. Ya estás pensando tú de repente en una casa nueva, un auto nuevo. Gloria a Dios, ya lo dije. Dios no tiene ningún problema en darte eso. Pero Dios ha establecido principios y patrones. Estás en la etapa de tu vida donde tú puedes financiar esto sin que entres en deudas, en afán, en ansiedad y tengas problemas familiares y dejas de asistir a la iglesia y recibir la palabra de Dios y ministrar a tu familia. ¿Es así? ¿Cuánta gente se metieron en deudas porque se dejaron llevar por el engaño de las riquezas y están endeudados y ahora tienen que trabajar horas extras para pagar sus deudas? Y están tan cansados. Y es como dije hace un rato, ¿no? Tan cansados que llegan a la iglesia. Pues bueno, el único tiempo que tienen para descansar es cuando llegan a la iglesia, que duermen en la iglesia. Claro, porque se han metido en círculo, ¿me entiende? No toman tiempo para que la palabra de Dios penetre su corazón, o si no, no se han tomado el tiempo de quitar los espinos en su vida. Amén. Finalmente, el Señor Jesús se refirió a la buena tierra. Ahora, antes de terminar y mencionarlo de la buena tierra, porque Dios quiere que seas buena tierra. ¿Cuántos quieren ser buena tierra? Digan fuerte, si usted quiere ser buena tierra, digan fuerte amén. Quiere decir que todavía no lo es. Pero aplaudo su franqueza. Amén. Aplaudo su franqueza. Gloria a Dios. ¿Cuántos ya son buena tierra? Bien, gloria a Dios. Están fructificando, están floreciendo. La gente se da cuenta que usted está llevando fruto. Es de bendición para otros, ¿verdad? Gloria a Dios, está avanzando. Qué lindo es. Y yo me acuerdo y glorifico a Dios por ello. Cuando conocí al Señor, yo me entregué al Señor de todo corazón. Y ocurrió un fenómeno, ¿no? En no mucho tiempo, yo ya estaba liderando en varios lugares en la iglesia. No fue algo que busqué, era un amor por la palabra. Y una expresión que mi pastora en ese tiempo le dijo a su esposo. Él era un misionero norteamericano. Y no se le entendía muy bien el castellano, pero ahí estaba yo apuntando, me sentaba entre las primeras filas. Y su esposo una vez le dijo a su esposo: Lion, ¿no te das cuenta que los hermanos casi no te escuchan? Se duermen en los cultos. El único que te escucha es Herbert, nada más. Lo único, ¿no te has dado cuenta? Y es cierto, ella lo dijo, no lo estoy diciendo yo. Estaba ahí y mi vida floreció porque amaba la palabra de Dios. Amén. Fuimos rápidos en quitar los espinos y todas esas cosas de nuestra vida. Nunca dejamos de crecer en los caminos de Dios. Amén. Tú tienes y puedes ser una buena tierra, pero tú decides, tú determinas. Amén. ¿Qué tiempo le das a la palabra de Dios? ¿Qué tiempo le inviertes? No solamente, ojo, y concluyo ya, no solamente oír la palabra, sino a ser un hacedor de la palabra de Dios. Porque si solamente somos oidores de la palabra de Dios, pero no hacedores, nos engañamos a nosotros mismos. Cuando escuchamos la palabra de Dios hay una sensación de espiritualidad, pero eso no te hace espiritual. Recibir la palabra no te hace espiritual, sino el ser un hacedor de la palabra de Dios. Involúcrate, plántate en la casa, sirve cuanto antes. Amén. La casa nosotros llamamos a la iglesia casa, es una palabra que siempre vas a mencionar, nuestra casa, Nan y todo lo demás. Amén. Porque la iglesia no es un edificio, la iglesia es la casa de Dios, es la habitación de Dios. Y una casa es un lugar no donde tú vas a tu universidad. Gracias, Mario. Tú vas a tu universidad, tú vas a la escuela, tú vas a tu centro de labores, tú vas a tu centro de labores. Tú no vas a tu iglesia, a tu casa, tú vives en tu casa. Pero hay gente que pasa más tiempo en su labor de trabajo que en su casa.
no viven realmente su casa. No me refiero tanto a las horas, ¿sí? Pero al afecto. Amén. Al hecho de estar en tu casa, en tu hogar, donde tú disfrutas. La iglesia no es un lugar donde tú vas. La iglesia es un lugar donde tú debes vivir, donde tú puedes echar raíces, encuentras tu familia, puedes encontrar hasta tu futura esposa. ¿Sí o no, Waldo? Amén, Waldo. José, por ahí José. Fran, aleluya, a su nombre gloria. Amén. Y es así. En la casa de Dios no hay nada de malo. Todo lo es puro para los puros. Pero es el lugar donde tú vives, donde tú habitas, es la casa de Dios. Oramos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendice tu palabra. Bendice esa semilla, Señor Jesús. Que esa semilla pueda ser, oh Dios, dándole ese fruto. Que cada vida florezca en tu casa, Señor. Que la vida de Dios que está en tu palabra